Motivación al evangelismo personal. Es la serie que ministra al creyente con el objetivo de integrarlo a cumplir el mandato de la predicación del evangelio. Con el siervo de Dios, Juan Bautista Sánchez. Presentamos el tema Amor a Dios y al prójimo. Estemos atentos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios facilita al hombre una relación con Él. Para poder entender de una manera más clara cómo Dios trata con los seres humanos, es importante analizarlo desde el punto de vista de los tiempos antiguos y los tiempos presentes. Vamos a ver cómo Dios trataba con respecto al hombre en los tiempos de la ley. Después de Dios haber sacado a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, les dio sus mandamientos y estatutos para hacer de cada israelita una persona agradable ante los ojos de Dios y ante la vista de todos los demás. Les dio la ley en varios libros escritos, pero era difícil poder retener tantos mandatos, ordenanzas y estatutos, ya que no existía un ejemplar del libro para cada individuo, como lo tenemos hoy día, sino que existía un ejemplar para toda la nación. Dios le dio 10 mandamientos que serían más fácil retener. 4 de ellos tratan acerca de la relación del hombre para con Dios y los otros 6 tratan acerca de lo que es la relación del hombre para con el hombre. Así sería más fácil poder recordar y aplicar las leyes debido a que en esos 10 mandamientos se resumía toda la ley. Veamos ahora en la gracia. En el Nuevo Testamento Dios continúa facilitándole las cosas al hombre, pues al llegar Jesucristo, Él resume los primeros 4 mandamientos en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, según Lucas 10:27. Entendemos que quien ame a Dios de esa manera, resume y guarda los primeros 4 mandamientos. Ahora bien, en la continuación del versículo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, vemos resumidos los restantes mandamientos de Dios. En la ley, quien ame a Dios y a su prójimo está cumpliendo no solamente la ley, sino también la Biblia entera. Mire lo que dice Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. Así que yo quiero, después de haber orientado sobre lo que es el amor de Dios y el amor al prójimo, formularle 2 preguntas, las cuales quiero que conteste francamente delante del Señor. La primera pregunta es, ¿ama usted a Dios? Y la segunda, ¿ama usted a su prójimo? Medite a ver en sus respuestas. Veamos ahora lo que implica amar a Dios. Por ejemplo, usted tenía una deuda de $1.000.000. Si no la paga, en el tiempo indicado perdería todos sus bienes y pasaría posiblemente el resto de su vida en la cárcel. Pero aparece alguien y le paga la deuda y además le obsequia una cantidad de dinero para que viva junto a lo suyo de una manera cómoda. Y más aún, se le pone a la disposición para resolverle cualquier problema, sea este económico, de salud, emocional, de compañerismo y aún hasta en lo espiritual él quiere ayudar. ¿Cómo se sentiría usted con esa persona? Ya me imagino cuál sería su respuesta y creo que ha comprendido bastante el ejemplo. Ahora bien, imagínese que ese alguien le pide un pequeño favor. Le pide que les diga a los demás que él les quiere ayudar. ¿Lo haría usted? La deuda de nuestros pecados es tan grande que no poseíamos los recursos para pagarla. Pero Dios pagó el precio a través de Jesucristo. Hoy Él nos pide que vayamos a todo el mundo y que le prediquemos esas buenas noticias a las personas. La manera en que nosotros reaccionamos ante las ordenanzas y estatutos de Dios es la que demuestran si verdaderamente le amamos o no. En el libro de Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No esperemos que Dios tenga que hacernos esa pregunta 3 veces como tuvo que hacerle a Pedro cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Y luego, ¿en verdad me ama? Y él respondía, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le decía, bueno, pues apacienta mis ovejas, apacienta mis rebaños. En otras palabras, búscale el alimento espiritual a cada uno de ellos. De la misma manera en que Pedro, nosotros hemos sido encomendados, se nos ha preguntado varias veces si amamos al Señor. Y nosotros tenemos que demostrarlo con hechos. Este enfoque es uno de los miles aspectos de lo que implica amar a Dios. Así que pasemos a ver ahora lo que implica amar al prójimo. Podríamos decir que amamos a nuestro prójimo si le damos un plato de alimento.
un par de zapatos o quizás una prenda de vestir. No vamos a minimizar su esfuerzo, pero permítame decirle que todas estas cosas aquí se quedarán. Si verdaderamente queremos el bienestar del prójimo, entonces debemos presentarle a aquel amigo suyo y mío que nos salvó, al Señor Jesucristo. La Biblia es clara y nos dice de qué manera es que debemos amar a nuestro prójimo, y es como a nosotros mismos. No existe una mejor comparación, ya que en verdad nos amamos a nosotros mismos. Observe este ejemplo. Usted anda con un amigo, de repente se encuentra un billete de 100 pesos. Su actitud hacia él va a demostrar el amor que le tiene. Si le entrega 25, lo ama menos que usted. Si le entrega 75, lo ama más que usted. Si le entrega nada, no lo ama. Pero si le entrega 50, entonces lo ama como a usted. ¿Se ha encontrado usted algo más que un billete de 100? Se ha encontrado a Jesucristo, el Salvador. Si se queda con él y no lo comparte, entonces no ama al prójimo. Una pregunta de reflexión. ¿Cuántos de ustedes quisieran ir a la condenación eterna? Una pregunta media extraña, ¿verdad? Pero todos sabemos la respuesta. Obvio, ninguno quiere ir a la condenación eterna. ¿Sabe por qué? Porque nos amamos a nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo para que nuestros prójimos no vayan al infierno, no vayan a la condenación eterna? No me diga que está solamente orando por ellos o que los ha invitado a la iglesia. Se necesita algo más. Predíquele a Jesucristo. Hay quienes solo distribuyen tratado a los perdidos, otros les dan un seguimiento mayor. Nuestra responsabilidad es presentarle a Jesucristo hasta que haya una asimilación del mensaje. Entonces la persona podrá tomar su propia decisión de aceptar o rechazar lo que se le dice. Estableciendo prioridades. Si le preguntásemos a unos 100 evangélicos qué o quién ocupa el primer lugar de sus vidas, no me sorprendería escuchar esta respuesta. Dios es quien ocupa el primer lugar de mi vida. Sí, Dios es el que ocupa el primer lugar de la vida, pero cuando analizamos la vida de cada uno, nos damos cuenta que Él está a veces en tercero, quinto y hasta en 10º lugar. Dios no hace fila. Dios es el primero o ninguno. Dios no ocupa rincones. Dios es el centro o nada. Para la mayoría de cristianos de hoy en día, el asistir a la iglesia, orar, leer la Biblia, ayunar, evangelizar y otras actividades cristianas ocupan un segundo plano de sus vidas, debido a que el mayor tiempo lo ocupa el trabajo, los estudios, la familia, los amigos, entre otras cosas, la diversión. Pablo, el gran ejemplo, dice en Hechos 20:20 una gran verdad que merece ser analizada y merece ser compartida con cada uno de nosotros. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Usted recuerda cuando va a un examen de la vista? Le dicen, usted tiene una vista 20/20. Significa que usted tiene una visión perfecta. De la misma manera podemos hablar de la visión espiritual. ¿Usted tiene una visión espiritual perfecta? Pues debe demostrarlo diciendo, al igual que Pablo en Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, he rehuido el anunciaros y enseñarlo públicamente y por las casas. Si dijésemos ese texto bíblico en un lenguaje más actualizado, como nosotros hablamos hoy en día, se dijera de la manera siguiente: para mí, no ha habido algo más importante en esta vida que predicar el Evangelio, ya sea que lo hagamos de manera pública a multitudes o que lo hagamos personal yendo a las casas de las personas. Pablo da a demostrar con su vida un verdadero ejemplo de lo que es ser un siervo de Dios, desprendido y consagrado. Para él, lo más importante era ser siervo del Señor Jesucristo. Mi admiración por el apóstol Pablo. Hay una condición primordial para llegar a ser discípulo de Cristo, y esa es negarse a sí mismo, según Lucas 9:23. No solamente cargar la cruz cada día, sino también crucificar nuestro yo, nuestro deseo y nuestros anhelos en la cruz del Señor, según Gálatas 2:19 y 20. Para mí, después de Jesús, Pablo es el hombre a imitar, debido a que pudo desarrollar un ministerio pastoral, evangelístico, misionero y de evangelizador de una manera efectiva e intachable. Nunca dejó de hacer el trabajo alegando que no había apoyo, como hacen algunos predicadores, evangelistas, pastores y ministros de hoy en día.
Pablo, inclusive, costeaba por su propia cuenta su ministerio para no ser gravoso a las demás personas. Pablo no tenía una tarifa, Pablo no tenía un comité de apoyo. Lo que recibía de parte del Señor lo recibía con mucho gozo y con mucha alegría. Así que, si queremos a alguien para imitar, aprendamos del apóstol Pablo, el cual dice que aprendamos a imitarlo a él de la manera en que él imitaba a nuestro Señor Jesucristo.